Damos gracias a Dios por la bendición que nos concede de poder estar una vez más en este tiempo de reflexión, de meditación en la palabra, de oración, de búsqueda del rostro de nuestro Dios. Saludamos a cada hermano que en sus hogares pueden estar ahora conectados, cualquier amigo también que pueda estar ahora en comunión con nosotros por estos medios. Pedimos para cada una de sus vidas las más grandes bendiciones de Dios. Recordamos que cada miércoles a las 8 de la noche estamos acá teniendo un tiempo de reflexión, y también los domingos a las 11 de la mañana estamos también transmitiendo este tiempo, compartiendo las bendiciones de Dios para cada uno de nosotros. Queremos en esta noche una vez más poder estar compartiendo la palabra y también teniendo un tiempo de oración por cada una de sus necesidades. Vamos a estar orando en este momento. Les saludamos en el amor de Cristo. Siéntase en esta noche bendecido, porque tener un Dios tan grande como es nuestro Dios. Vamos a estar orando. Padre de amor y Dios de misericordia, te alabamos. Gracias por tus bondades, que son nuevas cada mañana. Gracias, Padre Santo, por tu gran amor con que nos amaste. Gracias porque somos tu pueblo, pueblo santo adquirido por ti, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a tu luz admirable. Estoy pidiendo la bendición tuya para cada hermano, para cada amigo que en este momento está en comunión contigo desde sus hogares. Donde quiera que estén los hermanos en este momento, sea acá en este país o en cualquier otro, pedimos para cada uno de ellos tu bendición. Pedimos que si alguno enfermo en este momento, pedimos que la mano tuya de poder esté reposando sobre ellos. Tenemos un Dios muy, muy grande. Ese Dios eres tú y eres nuestro Padre que tienes cuidado de nosotros. Dice tu palabra que aún los cabellos de nuestras cabezas están contados. Por eso no hay problema o necesidad que tú no tengas en cuenta. Te pedimos que en este momento te estés paseando, Señor, por cada hogar, por cada familia, por cada vida en particular. Los que están acompañados y los que están solos también pueden sentir la compañía grata de tu Espíritu en este momento. Te pedimos que ahora también podamos compartir tu palabra y podamos sacar lecciones preciosas, porque tu palabra es como un manantial de agua que nunca se agota y refresca nuestra sed espiritual. Pedimos que tú nos hables, Señor, a través de ella. Estamos viviendo tiempos difíciles, son los últimos tiempos, que habría dolores, habría, Señor, situaciones adversas, amargas, pero Jesús nos dijo: confiad, yo he vencido al mundo. Aunque en el mundo haya aflicción, Jesús venció al mundo. Y la victoria que ha vencido al mundo es nuestra fe. Pedimos que podamos ser un pueblo, que podamos en medio de las circunstancias que estamos viviendo, ser un pueblo que disfrute el gozo de tu presencia, Señor. Estamos tristes por la situación, pero lloramos por aquellos que no se han arrepentido, que no reconocen, Señor, tu poder y tu amor. La oportunidad que tú estás dando, Señor, para que reflexionen y se preparen para el encuentro contigo. Pero nos sentimos gozosos porque en medio de las adversidades tú estás con nosotros y nos das ánimo y nos das paz. Gracias porque somos el pueblo tuyo. Te rogamos que esa sea la esperanza que albergue en cada persona que pueda escuchar tu palabra, que en Cristo hay esperanza, que en Cristo hay victoria, que en Cristo somos más que vencedores. Gracias, Señor. Bendícenos a través de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Quisiéramos en esta noche estar compartiendo una meditación que hemos titulado Luz en medio de las tinieblas. Luz en medio de las tinieblas. La palabra de Dios en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versos 14 al 16, dice de esta manera: vosotros sois
la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. La luz tiene una función primordial. Es alumbrar. No es otra función que alumbrar. La luz disipa las tinieblas. Y la luz debe ponerse en un lugar alto para que alumbre a todos. Nosotros no podemos dejar nunca de ser luz. Dice la palabra de Dios hablando de nuestra vida en particular, allí en el mismo Evangelio de Mateo, en cuanto a nuestro cuerpo, la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que hay en ti es tinieblas, ¿cuánto no serán las mismas tinieblas? Dios nos ha llamado a ser luz. Y cuanto más adverso, cuanto más oscura es la noche, más brilla la luz. Cuando todo está encendido, cuando todo está iluminado, usted enciende un simple fósforo y no se va a apreciar esa luz. Pero en medio de una noche oscura o cuando se va la corriente eléctrica, encendemos un sencillo fósforo. Sabemos inmediatamente que toda la casa se llena con esa pequeña luz. Nuestra luz, nuestra vida es una luz. Dijo el Señor que nosotros éramos la luz del mundo. Jesús primero dijo, yo soy la luz del mundo. Nosotros no tenemos luz propia, como la luna no tiene luz propia. La luna alumbra porque refleja los rayos del sol. Así nosotros no tenemos luz propia. Pero al brillar Cristo en nosotros, al vivir Cristo, que es la luz del mundo en nosotros, nosotros también nos convertimos en luz. No hacemos más que reflejar la luz de Cristo. Por eso, si no estamos en luz, si andamos en tinieblas, el mundo entonces estará perdido. Nosotros somos la luz de este mundo. Si en este mismo momento, espiritualmente hablando, el Señor se llevara a todos los cristianos, todos los que somos luz, inmediatamente el mundo caería en una tiniebla total desde el punto de vista espiritual. Damos gracias a Dios que todavía nos tiene aquí en esta tierra. Y si nosotros no cumplimos nuestra función, el mundo estará en crisis. La palabra de Dios también, por medio del apóstol Pablo, en la carta a los Filipenses, en el capítulo 2, y verso 12 en adelante, decía de esta manera: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Dice primero el apóstol Pablo: ocupaos en vuestra salvación. El apóstol Pablo estaba escribiendo a los filipenses desde la prisión y les decía de esta manera: como habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. El hombre y la mujer de Dios que es fiel a Dios, no le importa estar delante de nadie ni que nadie lo esté mirando. Él es fiel a Dios porque sí. Y el apóstol Pablo mandaba a ocuparse de su salvación. Yo le he llamado con doble T, para que lo pueda captar bien. Ocupaos. Quizás cuando tú saludas a tu hermano, le puedas decir:
Ocúpate de tu salvación con doble T. ¿Qué quiere decir esto? Temor y temblor. Temor y temblor significa, hermanos, que debemos de tener temor delante de la presencia de Dios. Debemos de temblar ante la presencia de un Dios santo. En la medida que más nos acercamos a Dios, más rechazaremos el pecado y nos daremos cuenta de que tristemente muchas veces el pecado mancha nuestras vidas. Cuando Isaías contempló al Señor en aquella gran visión, cuando aquellos serafines decían de esta manera: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Lo primero que dijo Isaías fue: ay de mí que soy hombre muerto, porque siembro de labios inmundos y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, mis ojos han visto al Rey que es 3 veces santo. Y él lo primero que vio es que tenía una boca sucia. Hay cosas en nuestra vida que cuando es reflejada por la luz de Dios, cuando la santidad de Dios se refleja sobre nuestra vida, nos damos cuenta de aquellas cosas que quizás naturalmente y comparándonos con los demás en medio de la iglesia o de la situación de la iglesia, quizás no nos damos ni cuenta. Pero cuando nos acercamos a Dios podemos comprender cuál es nuestra falla. Él en ese momento era su boca, pero también pueden estar sucios nuestras manos, nuestros ojos, nuestros oídos, nuestro corazón, nuestros pensamientos. Cuando la luz de un Dios santo irradia sobre nosotros, tenemos que decir: Señor, ten misericordia de mí. Por eso cuando estamos delante de la presencia de Dios podemos temblar. Lo más triste es cuando el pueblo de Dios ha perdido el temor. En estos días pasaba un pensamiento que alguien decía: la gente le tiene miedo a las plagas, como el faraón en Egipto, que cada vez que venía una plaga venía aparentemente arrepentido y le decía a Moisés y Aarón: oren por mí. Pero cuando pasaba aquella plaga, inmediatamente volvía a endurecerse su corazón y volvía a lo mismo de antes. Y por eso decía que muchos le temen a las plagas como el faraón, pero no le temen a Dios. Y temer a Dios no es que le tengamos miedo. Ese temor es un temor reverente a manchar el nombre de nuestro Dios. Y por eso debemos estar limpios delante de su presencia, ocupando nuestra salvación con temor y temblor. Porque nosotros tenemos un ministerio en esta tierra. Dice la palabra de Dios que debemos de ser irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa. Por eso decía allí en Mateo: si vosotros que sois luz nos convertimos en tinieblas, entonces ¿qué será la tiniebla misma? Si el pueblo cristiano, hermanos, también está manchado, ¿verdad? En una lámpara. Yo recuerdo cuando era pequeño que en mi casa no había corriente eléctrica y nos alumbrábamos con una lámpara, un quinqué, o a veces también con un farol. En ese farolito muchas veces íbamos hasta el templo porque las noches eran oscuras. Pero cuando la lámpara o el farol, el tubo se va ahumando, ¿verdad? Porque el humo lo va manchando. Llega el momento que aunque haya luz dentro, no se refleja y hay tinieblas. Y constantemente recuerdo que había que estar sacando los tubos, ¿verdad? Y entonces limpiarlo bien. Entonces cuando el tubo se limpiaba, entonces la luz era una luz diáfana. ¿Cuántas veces nos mandaban: limpia el tubo de la lámpara, limpia? Casi a nadie le gustaba en mi casa, ni mi hermana y a mí nos gustaba mucho limpiar los tubos de la lámpara y del farol, cuando muchas veces nuestros padres decían: limpia el tubo. Nadie quería limpiarlo. Pero cuando el tubo estaba manchado, ¿verdad? Dice la palabra de Dios: debemos de ser irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, como los astros en el firmamento que alumbran en la noche oscura, las estrellas, la luna. Nosotros también debemos de resplandecer. Qué triste, hermanos, que muchas veces el pueblo de Dios, el mismo pueblo de Dios, se ha adaptado a este mundo
y a veces también estamos manchados. Muchas veces el mundo no ve a Cristo, no ve la luz, porque la iglesia, ¿verdad? Decía allí en Mateo 5:16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, en primer lugar, para que vean vuestras buenas obras y entonces producto de eso glorifican a vuestro Padre que está en los cielos. Cuando la iglesia no vive el testimonio, hoy hay muchas personas que no están sirviendo al Señor porque el mal testimonio de los cristianos les ha impedido. Hemos sido, hermanos, piedra de tropiezo para que la gente venga al Evangelio. Dice, si eso lo hacen los cristianos, yo no quiero estar ahí. Tristemente, a veces la iglesia ha perdido su brillo, ha perdido su luz. La iglesia se ha manchado. Dice la palabra de Dios que Jesucristo viene a buscar una iglesia sin mancha y sin arruga. Debemos de resplandecer. Muchas veces la gente no quiere, nos odia. Ojalá, decía la palabra, y dice el Señor mismo también en el Sermón del Monte, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen, os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros. ¿Pero cómo? Cuando es mintiendo, así gozados y alegrados cuando digan cosas malas. Malo es cuando digan cosas teniendo razón. Mientras sea mintiendo, somos bienaventurados. Hoy una vez un pastor que pasó frente a un templo y él iba en un carro y todas las personas cuando pasaron por allí frente a aquel templo empezaron a hablar mal de los cristianos, mal de la iglesia. Empezaron a burlarse, cristianos, bobo, evangélicos. Y después que se cansaron de decir cosas y de burlarse y de gritar, el pastor que iba allí, su corazón ardía, porque imagínense, un hijo de Dios en aquella situación. Y él les dijo, le voy a hacer un cuento. Se cuenta que en un gran pantano había una luciérnaga que todas las noches salía a dar su recorrido. Su luz preciosa alumbraba todo aquel pantano. Y en más de una ocasión un sapo venía donde estaba aquella luciérnaga y la escupía. Y un día le dijo la luciérnaga al sapo, ¿por qué me escupes? Y el sapo le dijo, porque brillas. Le molestaba la luz. La iglesia debe molestar a este mundo. Y es triste que muchas veces en la iglesia no puede molestar al mundo porque la iglesia a veces también está en una condición, ¿verdad? A veces no nos atrevemos a decir lo que vemos. Y el pueblo cristiano debe alertar a los demás. Debemos de brillar y no temer brillar. Aunque otros nos escupan, debemos de brillar. Debemos de decirle al mundo que todavía hay un pueblo que puede vivir en santidad. Que todavía hay un pueblo que puede brillar en medio de esta generación maligna y perversa. Debemos de brillar. Si no brillamos un día, el Señor nos lo va a demandar, porque nos convertimos en tinieblas cuando debíamos de haber sido luz. Y por eso en esta noche yo ponía apuntaba algunas cosas y decía, y ponía aquí en mis notas, ser fiel no depende del entorno en el cual estemos. Nuestra fidelidad no se medirá por nuestra iglesia, ni por lo que hagan los demás. El juicio será personal. No nos podemos escudar ni aún en la congregación. Estamos viviendo en momentos donde aquí en nuestras casas demostramos en realidad lo que hay en nuestro corazón, lo que somos. Aquí se puede ser y se debe ser fiel. En el ambiente más adverso, en el ambiente más difícil, debemos de ser fieles a nuestro Dios. Y precisamente cuando más adverso es el ambiente, más debemos nosotros de brillar. He oído hablar de la famosa flor de loto. La flor de loto es una flor que crece en medio de los pantanos, de las ciénagas, de los ambientes donde hay aguas estancadas. Pero se dice que la flor de loto es algo bello, precioso. Cuanto más adverso es el ambiente, cuanto más aquellas aguas sucias, aquella flor
sale por encima, mantiene su belleza, mantiene sus colores, mantiene su perfume. Está siendo precioso en medio de aquel ambiente más adverso. José fue un joven que fue fiel en su casa. Se mantenía fiel a su Dios, aun cuando sus hermanos, casi todos sus hermanos mayores, cometían fechorías. No seguían las instrucciones de su padre, que desde pequeño le enseñó los caminos de Jehová, de su Dios. Todos sus hermanos se habían corrompido. Y algo que no le gustaba a sus hermanos es que José venía y le decía a su padre todo lo que estaban haciendo sus hermanos. Y por eso era odiado. Y aunque sus hermanos vivían así, lejos de Dios, José era un joven que allí tenía su comunión con Dios y Dios se le revelaba y José era un profeta en su hogar. Ninguno de sus hermanos era ejemplo para él. Y por eso podemos decir, aunque los demás, aunque aún, por ejemplo, en nuestra iglesia, la gente estuviese mal, no importa, tú debes de ser fiel a tu Dios. Tú personalmente tendrás que dar cuenta a Dios un día. Por eso, hermanos, no podemos mirar al que está a nuestro lado. Sí debemos de llamarlo. José era profeta en medio de sus hermanos, pero ellos por eso lo odiaban. Sin embargo, José fue sacado de aquel ambiente, de su hogar, donde tenía un padre que lo instruía, y fue llevado a un ambiente totalmente hostil, a un pueblo pagano, lejos de Dios. José no tenía iglesia, José no tenía un hermano que orara con él, José no tenía un consejero, José no tenía un pastor, José no tenía una congregación. José sí solamente tenía a su Dios. Y allí pudo ser fiel a Dios, y Dios lo exaltó. Daniel y sus compañeros, 3 de ellos que se mencionan en la Biblia, Ananías, Misael y Azarías, también llamados Sadrach, Mesach y Abednego. De entre todos los jóvenes que se habían criado allá en Judá, que se habían criado asistiendo al templo, que conocían la ley de Dios, de todos aquellos jóvenes, cuando fueron llevados al palacio, lo pusieron a comer la sabrosa comida del rey, lo pusieron en la capital del reino, lo llevaron a una cultura diferente. Muchos de aquellos jóvenes se amoldaron a su tiempo, se amoldaron a la situación, pero Daniel y Ananías, Misael y Azarías propusieron en su corazón no contaminarse. Y fueron fieles. No tenían iglesia, no tenían congregación. Tú con Dios eres una congregación, eres una iglesia. Nosotros somos hoy el templo del Espíritu Santo. Más importante que el templo de Jerusalén. Jesús nos dijo muchas veces, ese templo no quedará piedra sobre piedra. Y habló de su propio templo, dijo, destruiste este templo, en 3 días lo reedificaré. Y ahora dice la palabra de Dios que nosotros somos templo del Espíritu Santo y que el Espíritu nos anhela celosamente. Por eso cuando aún en las congregaciones muchas personas dicen, vamos a guardar silencio ante Jehová, vamos a hacer reverencia que estamos en la casa de Dios. No, el que está con usted es su propio templo, somos templo del Espíritu Santo. Nosotros somos más importantes que ese templo. El que hace santo al templo, ese ahí somos nosotros, que somos templo del Espíritu Santo. Cuando tú sacas el templo del Espíritu Santo allí, aquello es un edificio vacío. Somos nosotros el templo del Espíritu Santo y el Espíritu nos anhela celosamente. Y esté donde esté, en tu trabajo, en tu casa, donde vayas, eres el templo donde Dios habita. Ese es el que tienes que cuidar. Ese es el templo que es Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, o Misael, Ananías, Azarías, cuidaron delante de Dios y propusieron aún no contaminarlo ni con la comida, porque aquella comida estaba consagrada a dioses falsos, a dioses paganos. Y algunas eran también comidas que eran inmundas para ellos como pueblo de Dios. Y prefirieron comer frijoles, comer habichuelas y tomar agua
que saborear el buen vino y los manjares. Pero cuando hicieron la prueba a los 10 días, estaban mucho más fuertes que sus compañeros. Fueron fieles a Dios. A Daniel le costó la fidelidad a Dios tener que ser lanzado al foso de los leones. Y allí Dios lo sacó. A Daniel, a Sadrach, Mesach y Abednego le costó ir al horno de fuego. Pero de allí Dios lo sacó. Y lo más lindo de eso es que eso a quien glorifica, cuando nuestro testimonio, hermano, glorifica y dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y que hagan. Cuando el pueblo habla mal de los cristianos, al que ponen en entredicho es el nombre de Dios. Y eso que Dios, y creen en Dios. Dios castigó duramente a David, aunque era un varón conforme a su corazón. Dijo: por cuanto tú hiciste que hablaran mal de Dios, por causa tuya, por tu pecado, nuestro pecado, al final es de Dios el que van a hablar. Pero cuando tú alumbras y brillas, el nombre de Dios también, la gente va a glorificar el nombre de Dios. Cuando tú das un plato de comida a una persona y reconocen que es por tu gran amor, no buscando la propaganda ni la foto, sino que lo haces por amor, la gente va a decir: ese Dios grande. Veíamos otro día cuando daban alimento y aquella señora, esa viejita, dando gracias: papacito lindo, qué bueno eres. Dijo por eso Jesús: cuando tú le des pan al hambriento, cuando visites al que está en la cárcel, al enfermo, me lo estás haciendo a mí. Con nuestras acciones, hermanos, hacemos glorificar el nombre de Dios. Cuando Sadrach, Mesach y Abednego salieron del horno de fuego, ese rey que en un momento los quiso matar, después lanzó cartas por todo el imperio, que todo el mundo adorase al Dios de Ananías, Misael y Azarías, de Sadrach, Mesach y Abednego, porque no había Dios como él. Gloria a Dios. Porque no hay otro Dios como el Dios de esos jóvenes. Cuando Daniel también, hermanos, ¿verdad? El Dios al cual tú sirves, dijo el rey a Daniel, ¿te ha podido librar? Oh rey, para siempre vives. El Dios en el cual yo creo envió su ángel, el cual tapó la boca de los leones. Y Darío tuvo que también decir: no hay otro Dios. Siempre que el nombre de Dios fue glorificado en cualquier lugar, hermanos, al final nuestro testimonio al que salta es al nombre de nuestro Dios. Por eso podemos ser fieles, hermanos. Si queremos que hablen bien de nuestro Dios, primero tendrán que hablar de nuestras acciones. Si no somos dignos de Dios, hermanos, el nombre de Dios será vituperado. Yo también, cuando estudiaba en la palabra, quería ver esta parte, ¿verdad? Para ser fiel a Dios no depende ni dónde tú estés viviendo. Tú puedes vivir hasta en un templo pagano y puedes ser fiel a tu Dios. En primer libro de Reyes, capítulo 18, vemos un hombre temeroso de Dios viviendo ¿dónde? En la casa de Jezabel. En una mujer que había apartado al pueblo de Dios, influenciando a su esposo que se dejó llevar por ella. Habían matado a casi todos los profetas de Dios. Sin embargo, allí habían 850 profetas falsos, 450 profetas de Acera y 400 profetas de Baal. Dice allí en esta porción que allí había un hombre que era fiel a su Dios, viviendo en la casa del rey. ¿Cuántas veces aquel hombre tendría que contemplar los rituales a dioses falsos, a Baal, a Acera? Y su corazón se enardecía por dentro y él era fiel a su Dios. Mientras que hay otros que han estado, ¿verdad?, quizás en el mejor ambiente, cuando todo era bueno, sin embargo, se han prostituido y se han ido. Por eso no depende del ambiente, no te escudes en iglesia, ni en familia, ni en nada. La relación es personal con Dios. Dice: pasados muchos días vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año diciendo: ve, muéstrate a Acab, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Fue pues Elías a mostrarse a Acab, y el hambre era grave en Samaria. Imagínense, hermanos, ya hacía 3 años que no llovía.
Y Acab llamó a Abdías su mayordomo. Abdías, el mayordomo de Acab, aquel rey perverso, dice la palabra de Dios, que era en gran manera temeroso de Jehová. Mayordomo en la casa del rey, de un rey que se había olvidado de su Dios. Sin embargo, hermanos, ese hombre, dice la palabra, que era en gran manera temeroso de Jehová. Cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en cuevas y los sustentó con pan y agua. Cuando dimos testimonio como lo de Corrie ten Boom, aquella mujer de Dios que junto a su padre y a su hermana albergaron en su hogar. Ellos tenían una relojería allá en Holanda y abrieron sus hogares cuando los judíos eran perseguidos. Ellas, sin ser judías, Dios abrió su corazón, porque los judíos, como pueblo de Dios, ella sintió en su corazón verdad, y allí los escondieron en sus casas durante mucho tiempo y los alimentaron en medio de aquella gran depresión. Y eso le costó que fueron llevados a campos de concentración. Su padre murió, su hermana murió, solamente ella quedó para contar la historia. ¿Cuántos se han arriesgado por ser fieles a Dios y servirle? En este caso, hermanos, este hombre, imaginemos, hermanos, qué situación que a nosotros nos sorprendiera después de 3 años, qué hambre habrá en la tierra. ¿Y qué tiempos aquellos, hermanos, en medio de tanta idolatría? Pero también vemos que en aquel tiempo había escuelas de profetas. En medio de aquella corrupción, de aquella apostasía, de aquella idolatría, habían jóvenes que en medio de ese dedicaban su vida y habían tenido como grandes seminarios, escuelas de profetas. Hombres de Dios, que Dios les hablaba, que Dios se les revelaba, que eran fieles a su Dios, y muchos de ellos pagaron con su vida. Cuando Elías llegó un momento que pensó que él solo había quedado, pensó que todos ya habían muerto. Sin embargo, Dios siempre mantuvo algunos, Dios le escondió. Y uno de los medios que Dios usó para esconderlo fue uno de estos, Abdías, ese hombre, hermano, que era allí mayordomo de la casa de Acab. Un hombre impío, pero él era un hombre fiel, temeroso de Dios. Así vemos durante el ministerio de Jesús también, como hubo hombres así, o mujeres, que también fueron fieles a Dios, estando aún en la corte. Vemos allí a Juana, que era esposa de Chuza, intendente de Herodes, aquel rey maligno. Sin embargo, Juana, aunque estaba en la corte de Herodes, era una mujer, puede buscarlo en el Evangelio, que servía a Jesús con sus bienes. Una de las que aportó, ¿verdad?, de sus recursos, que se movía con los discípulos y alimentaba a Jesús y a sus discípulos. Esa mujer llamada Juana. Este hombre llamado Abdías, también temeroso de Dios, siendo mayordomo de aquel, fue capaz, hermanos, a costa de su vida. Si él, imagínense que era la reina la que estaba persiguiendo a los profetas de Dios para matarlos, y Abdías, siendo el mayordomo, podía haber sido acusado de alta traición. Alta traición. Pero en su temor de Dios, la otra vez, a costa de su vida y también a costa de sus recursos. Imagínense usted, después de 3 años de hambre, hermanos, de sequía, sin haber alimentos, cómo no es fácil mantener, cómo él sacaba los recursos para mantener a 100 hombres. Dice que cogió aquellos 100 profetas, hijos de los profetas, y de 50 en 50 los mantuvo en cueva. Él tendría que salir a escondidas, sacar recursos. No es fácil alimentar a 100 hombres.
pudiendo quizás dedicar sus recursos, por si acaso, para mantener a su familia, para mantener a sus hijos, que seguro tenía una gran familia. Sin embargo, él era capaz de sus propios recursos invertirlos, porque para sanar a aquellos hombres que eran profetas de Dios Altísimo, sus recursos, y también a costa de su vida, a costa, hermano, de que le cortaran la cabeza, porque estaba traicionando las órdenes de la reina que había mandado a decapitar a todos aquellos profetas. Y en medio de esto dice la palabra de Dios que dijo a Abdías: por el hambre que había en la tierra, ve por el país a todas las fuentes de agua y a todos los arroyos, a ver si acaso hallaremos hierba con que conservemos la vida de los caballos y de las mulas, para que no nos quedemos sin bestia. Y dividieron entre sí el país para recorrerlo. Acá fue por un camino y Abdías fuese para Belén por otro. Y yendo Abdías por el camino, se encontró con Elías. Qué gran hombre. Y cuando lo reconoció, se postró sobre su rostro y dijo: ¿no eres tú mi señor Elías? ¿No eres tú mi señor Elías? Él reconocía más en el profeta a su señor que a su propio señor, que era el rey. Tenía más temor de Dios que el temor que le temía al rey. Y él respondió: yo soy. Y dijo: ve y di a tu amo, aquí está Elías. Pero él dijo: ¿en qué pecado para que entregue a tu siervo en mano de acá para que me mate? Vive Jehová tu Dios, que no ha habido nación ni reino donde mi Señor no haya enviado a buscarte. Y todos han respondido: no está aquí el rey de las naciones. Él ha hecho jurar que no te han hallado. Y ahora tú dices: ve, di a tu amo, aquí está Elías. Él sabía lo que ese hombre, hermanos, que estaba guardado por el poder de Dios. Dice: acontecerá que luego que yo me haya ido, el Espíritu de Jehová te llevará donde yo no sepa. Qué temor, qué poder, qué reconocimiento. Yo sé que tú tienes un Dios que sin haber aviones te lleva de una ciudad a otra. Ese es el Dios que yo creo. Ese es el Dios que abre caminos. Ese es el Dios que divide el mar. Ese es el Dios que divide los ríos. Ese es el Dios que de la peña saca agua. Ese es el Dios que da pan en medio del desierto. ¿Cuál es el Dios que tú crees, mi hermano? Abdías sabía que tenía un Dios grande. Quizás muchos dudaban de lo que Elías hacía. Habían dudado de su poder. El mismo rey le dijo a Elías: ¿eres tú el que tuvo a Israel? No, yo no soy, eres tú el que lo turbas. Y dijo: tu siervo teme a Jehová desde su juventud. ¿No ha sido dicho a mi señor lo que hice cuando Jezabel mataba a los profetas, que escondía 100 varones de los profetas de Jehová de 50 en 50 cuevas y los mantuve con pan y agua? ¿No has oído lo que ha hecho tu siervo? Yo pudiera preguntarte hoy, mi hermano querido, ¿qué tienes tú para contar de tu vida? ¿Qué has hecho tú por tu Dios? ¿Qué estás dispuesto a hacer por tu Dios? ¿Estás dispuesto a dar tus recursos y arriesgar aún tu propia vida por ser fiel a tu Dios? En todos los tiempos Dios ha tenido hombres y mujeres, en los momentos más oscuros de la historia, donde tú no sabes, donde menos te imaginas. Por eso en el cielo habrá sorpresa. Mucha gente que pensamos encontrar ahí no van a estar. Tú te quedarás mirado el día del juicio, pero fulano se quedó. Ay, Dios mío. Pero personas que tú nunca pensaste que estarían, tú no sabes el temor de Dios que había en su corazón. Ni podemos jugar con las apariencias, porque las apariencias engañan. En medio de un pueblo que estaba dividido entre dos pensamientos, no sabía quién era el Dios verdadero, no sabía si era Jehová o si era Baal. Un pueblo que, como dijo Elías: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguite; si Baal, quiten por él. Pero tienes que decidirte. No puede estar agradando a uno y al otro. Así dijo Josué en su discurso de despedida, siendo ya viejo. Le dijo al pueblo: escogeos hoy
¿a quién sirváis? Si al Dios de los amorreos en cuya tierra habitáis, o al Dios de vuestros padres, los que adoraban del otro lado del río. Hagan una decisión hoy, escogeos. ¿A qué Dios quiere servir? Eso es lo lindo de Dios, que aunque Dios es un Dios santo y Dios es un Dios poderoso, Dios es un Dios que puede obligarnos, Dios no nos obliga, Dios nos deja. Y Dios nos da siempre dos opciones. Siempre Dios ha puesto delante del hombre la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y nos da a nosotros la capacidad, hermanos, de escoger qué queremos seguir. Dios, si tú quieres seguir a otros dioses, los sigues. Si quieres vivir para el mundo, la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Eso es adulterio espiritual. Si quieres seguir amando el mundo, síguelo. Dios no te va a decir nada. Un día, lo que tú escojas. El que siembra para la carne, de la carne segará corrupción. El que ciega para el espíritu segará vida eterna. Dios nos puede escoger. Escoge hoy a quién sirváis. Josué se dijo algo. Ustedes hagan lo que quieran. Pero yo en mi casa serviremos a Jehová. Haga usted lo que quiera, mi hermano. Yo sigo a Jehová. Y tú puedes decir, ojalá también todos de mi casa puedan servir a Jehová. Amén. Debemos de ser luz en medio de las tinieblas. Abdías en medio de aquella generación donde todos, por cobardía, por miedo, habían negado a su Dios. Él era fiel y temeroso de Dios en la misma casa del rey. Podemos decir, como dijo Esther, si perezco, que perezca. Con Dios hasta la muerte. Sirve a Dios, mi hermano. Séle fiel a Dios. Escoge hoy servir a Dios. Estamos en tiempo de oportunidad. Todos esos avisos que están viniendo nos están diciendo, Jesucristo nos está diciendo, eso yo lo dejé como señal para que sepan que mi venida está cerca. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, a la verdad, está dispuesto, pero esta carne es débil. Aprovecha el tiempo. Busca a Dios. Busca en su palabra su dirección, su ayuda, su fortaleza y su guía. Busca su presencia, arrodíllate. Vigila, ayuda, ora en todo este tiempo. Para que cuando se abran unos templos, si es que se abrieran, no depende de la iglesia de nuestra fidelidad. Si aún se cerraran, seguimos siendo fieles a Dios. En los tiempos antiguos no había ni templos. Y a veces cuando se hizo el templo iban una vez al año. Pero ellos eran fieles a Dios en sus casas. Y tenían altares familiares. Y componían con piedra un altar donde ofrecían sacrificio a Dios. Pon tu altar en tu casa. Sacrifica. Alabanza a Dios. Adoración. Levanta las piedras. Y cuando Elías fue y dice que el altar de Jehová estaba arruinado. Levanta el altar de tu familia y de tu hogar. Si no quieren los demás, aunque sea te ven a ti. Acomodando las piedras. Prendiendo el fuego. Y ofreciendo el sacrificio a Dios. Amén. Que no quiera ya Él. Como Elías debemos de recomponer el altar. Y cuando el fuego de Dios caiga sobre tu vida, sobre mi vida, los demás tendrán que decir, de verdad, ese hombre, esa mujer, ese hombre o esa mujer tiene un Dios grande, como el Dios de Elías. El fuego caerá sobre nosotros cuando somos fieles a Dios. Aunque nos echen agua, como hizo Elías, échenle agua. Nada podrá apagar el fuego del amor de Dios y de la consagración que reina en nuestros corazones. Que tu fuego brille, que tu luz alumbre. Proclama a las naciones que Jehová es Dios. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Amén. Dios nos bendiga. Vamos a estar orando en este momento. Pide a Dios, hermano, que tome tu vida, te ayude a brillar. Si estás manchado, si el tubo de tu lámpara está manchado y no está dando luz, que Dios te limpie, que Dios me limpie. Eso debemos pedir a Dios. Purifícame, Señor, límpiame. Yo quiero que tu luz brille. Si te falta el fuego, si te falta el aceite, te falta la unción fresca del Espíritu Santo sobre tu vida, tú tienes que brillar, que nuestra lámpara esté encendida. Dile así, hermano: Señor, toma mi vida, toma mi lámpara. Límpiame, Señor, purifícame. Lléname con el aceite fresco, con tu unción, porque yo quiero brillar. Si hay algo que está estorbando que mi luz brille, Señor,
Quítalo de mi vida. Quítalo, Señor. Yo quiero agradarte. Quiero brillar para tu gloria. Y amigo que estás ahí, si todavía no tienes la experiencia de la salvación, invita a Cristo a venir a tu corazón y dile: Señor, que tu sangre me limpie. Me entrego a ti. Porque el que viene a Cristo y entrega su corazón tiene vida eterna. Comenzarás a caminar en novedad de vida. Amén. Pídele a Jesús que venga a tu corazón, que llene tu alma, que te prepare para que sea que vayamos o que Él venga por nosotros y estemos listos para su encuentro. Si tú le dices así a Jesús, lo invitas a venir a tu corazón, dice que el que confiesa a Jesús tiene vida eterna y Dios le hace suyo. Pídele al Señor Jesús que venga a tu corazón. Dios te bendiga, Dios me bendiga, Dios nos guarde. En el nombre de Jesús pedimos la bendición de